¿Ya te enteraste de la última? Hoy te voy a contar que Polymarket está dando una sorpresa y no parece ser digamos, un chispazo, ¿no? Un error así disparatado, ¿no? Te voy a mostrar y te quiero comentar varias cosas de esta plataforma. No obstante que yo sigo dos, pero te voy a hablar del sistema que me merece tanta confianza a mí en este caso puntual de Polymarket. Pero hoy, chequeando, como las chequeo todos los días, como es evidente, Polymarket está dando en segundo lugar, nada más y nada menos que a Jorge Nieto. Es decir, Polymarket hoy, viernes 13 de marzo, le da una diferencia de 20 puntos por sobre el segundo a Rafael López Alea con 37%. Y en segundo lugar, con 18%, a Jorge Nieto, con un volumen de intercambio financiero interesante, que se acerca a los $400,000, es decir, 375,000. Esto se ha incrementado, porque recuerden que esto cambia, varía minuto a minuto, segundo a segundo en tiempo real, ¿no? Pero ha estado acercándose a los $400,000, lo cual es un volumen considerable, ¿no? No es $3,000, digamos, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, no. Y Alfonso López Chao, según Polymarket, baja a tercer lugar con 16%. Keiko Fujimori baja a cuarto lugar con 13%. Y luego ya hay una diferencia con los siguientes de un dígito, ¿no? Que es 8 puntos por debajo de ella, Carlos Álvarez con 5%, Wolfgang Grosso con 5%. Wolfgang Grosso tiene casi $300,000 también de volumen de intercambio, es interesante. Y Roberto Sánchez, que tiene 4%, viene a continuación. Séptimo lugar, Roberto Sánchez. Entonces, yo quiero contarte algo de Nieto, no sé si lo conozcas, Jorge Nieto, pero antes te voy a decir el récord que tiene Polymarket y por qué es de fiar, como ha sido de fiar en las elecciones que les hemos reportado acá, entre ellas, recuerdo perfectamente la de Estados Unidos, la de Argentina, la de Chile, la de Ecuador, la seguimos también en Italia. Entonces, tiene a un mes, esto se mide por cuán acertado es antes de la resolución del evento, en este caso las elecciones presidenciales peruanas. A un mes tiene lo que se llama un accuracy, ¿no? Una certidumbre, un acercamiento a la realidad de 91.2%, un score de certeza, 91.2% a hoy, de que lo que les estamos diciendo será así. A una semana de los eventos, tiene un 94.4% de probabilidades de que sea cierto lo que está prediciendo la plataforma. A un día, 96.1%. A 12 horas, 96.6%. Y a 4 horas, 97%. Y tiene un Breer Score de 0.0838. Te voy a explicar lo que es esto porque es importante que lo entiendas. El Breer Score es una métrica utilizada para evaluar qué tan precisas son las predicciones probabilísticas como son las que funcionan aquí en Polymarket. A diferencia de una evaluación binaria, donde algo hay dos opciones, no cierto o falso, verdadero o falso, se da o no. El Breer Score mide qué tan cerca estuvo la probabilidad que asignaste del resultado real. Y la fórmula es sencilla, ¿no? Para un evento único, en este caso las elecciones en primera vuelta, la fórmula es la probabilidad que pronosticaste, que es un número entre 0 y 1, y 0 es el resultado real. Es decir, se le resta el resultado real de la probabilidad que pronosticaste y todo eso se eleva al cuadrado. Entonces el resultado siempre está entre 0 y 1. 0 es perfecto, ¿no? 0 sería una puntuación infalible, que nunca falla. Y el 1 es el peor posible. Por lo cual 0.0838, bien cercano a 0, es una puntuación altísima de certeza. Yo había comentado entre semana por qué Polymarket me parece
y los mercados de predicción en general, ¿no? Me parece, en esencia, que constituyen máquinas de optimizar el Breer Score y lo que va a terminar sucediendo. ¿Y por qué casi siempre aciertan? Me he tomado el trabajo de explicarte esto. Pero hay que ver el mercado como una competencia de miles de personas tratando de minimizar el error. A diferencia de un analista de televisión que puede decir, bueno, lo que sea, ¿no? Hay 70%, 80%, 90%, 20%, 30%, lo que fuera, y no pasa nada si se equivoca. En Polymarket la gente apuesta dinero puro y duro, ¿no? Entonces, si el Breer Score de un apostador es alto, mucho error, pierde dinero. Y si el score Breer es bajo, lo cual quiere decir que hay mucha precisión, ganará dinero. En segundo lugar, tenemos la corrección en tiempo real, cosa que no sucede con las encuestas. Si el precio de un sí está en 0.70, por decir, el mercado dice que hay un 70% de probabilidades de que ocurra esa predicción. Si tú crees que la probabilidad real es 90%, comprarás 0.70 porque es barato. O sea, así es, ¿no? Al comprar subes el precio, claramente, ¿no? Luego tenemos el registro histórico, calibración versus acierto. Cuando decimos que Polymarket casi siempre acierta, técnicamente nos referimos que está muy bien calibrado. Si Polymarket dice que hay un 10% de probabilidades de que Perico de los Palotes gane la elección, es una de cada 10 veces que eso va a ocurrir. Si dice Polymarket que hay un 90% de probabilidades de que Perico de los Palotes gane la elección, quiere decir que eso ocurrirá 9 de cada 10 veces. Un estudio del Breer Score de los mercados de predicción comparado con expertos individuales suele mostrar que el mercado tiene un Breer Score más bajo, es decir, que es mejor, que está más pegado a cero y es más acertado. Y esto ocurre porque la sabiduría de las masas, ¿no? El mercado promedia los errores individuales, cancelando los sesgos de optimismo de unos con el pesimismo de otros, ¿no? Para generar un promedio. ¿Por qué le ganan las encuestas? Las encuestas, cuando las leemos, ya son fotos del pasado, ¿no? Polymarket más bien se actualiza en tiempo real y es una encuesta del futuro inmediato y del futuro. Y un ejemplo reciente, ¿no? Si un candidato tiene una cuota de 0.65, digamos 65 centavos, $0.65 en Polymarket y termina ganando, el Breer Score del mercado para ese evento fue 0.12, por la fórmula que les he explicado, ¿no? Entonces, el análisis político suele pecar de exceso de confianza muchas veces, ¿no? Pero hay una métrica, que es el Breer Score, que separa a los charlatanes de los verdaderos expertos, y eso es el Breer Score. Esa plataforma justamente está dando en un primer lugar a esta hora a Rafael López Aliaga con 20 puntos de diferencia para hacerse del triunfo electoral el próximo 12, y en segundo lugar a Jorge Nieto. Pero uno podría decir, bueno, no le creo, como fue en su momento esta semana también con Wolfgang Grosso, que se presentó de la nada en el cuarto lugar, pero con un volumen de intercambio muy bajo, que si no me equivoco eran $8,000 o $10,000, muy bajo, eso lo puede hacer una o dos personas, ¿no? Así al azar. Pero $400,000 es muy difícil de pensar que sea una apuesta de acuerdo, ¿no? Y está en segundo lugar a esta hora Jorge Nieto, como les estoy diciendo, con 18%. Yo le creo a Polymarket. Y te voy a comentar algo de Jorge Nieto que tal vez no sepas. Algunos de ustedes lo conocerán por lo que ha hecho más recientemente, no solamente fundar su partido, sino haber sido ministro de PPK. Pero yo no me creo la cantaleta de que es un moderado como lo están presentando. No, yo no para nada creo. Y les voy a hacer un resumen de lo que conocemos, de lo que sabemos. Tampoco me creo la cantaleta de que es un outsider, ¿no? De que él sería el outsider, que nada tiene que ver con esto. No. Tiene su origen Jorge Nieto Montesinos en la izquierda radical, al igual que Alfonso López Chao. En la izquierda, pero estoy hablando de la radical, ¿eh? De la guerrillera, básicamente, ese chip. En los años 70 y 80 militaba en la izquierda radical. Fue parte de ella. Fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú, militante de Trinchera Roja, que era una facción del Partido Comunista Revolucionario, del PCR. Militante de Trinchera Roja, en 1980 postuló como diputado por la Unidad Democrático Popular, la UDP,
que era una coalición de la izquierda marxista-leninista, no hay más. Se doctora luego en México, el Colegio de México, donde se aleja de la militancia de choque para convertirse en un consultor. Trabajó años en la UNESCO, a donde fueron a parar muchos marxistas, a la ONU también, ya lo hemos explicado más no poder, ¿no? El neomarxismo se recicló, pretendió lavarse la cara en los organismos a nivel internacional y se especializó en gobernabilidad y cultura democrática. Aunque venía de la izquierda, juramentó como ministro de Cultura y luego de Defensa con Pedro Pablo Kuczynski. Por eso es que, entre otras cosas, ¿no?, que siempre consideré que el gobierno de PPK era un gobierno caviar. No era un gobierno que tenía una postura de derecha clara. Su salida del Ministerio de Defensa en 2018 fue nada más y nada menos que por protestar por el indulto conferido a Alberto Fujimori. Por eso salió del gabinete, ¿no? Que no quería transar con el fujimorismo de ninguna manera. Es un firme defensor del enfoque de género, de la ideología de género y de su presencia en la educación, sobre todo, ¿no?, y las políticas públicas. Ha escrito y participado en foros sobre la desarticulación del patriarcado, lo ha validado, y las nuevas masculinidades, las que probablemente considera tóxicas él, ¿no? Para él, la desigualdad de género es una injusticia estructural que el Estado debe corregir con la fuerza del Estado, activamente. Aunque no suele hacer del aborto o el matrimonio igualitario el centro de su discurso para evitar el ruido electoral, el choque político, el costo político, su trayectoria y su círculo intelectual lo ubican en una postura favorable a las... claro, él quiere llevarlo por el lado de las libertades individuales, ¿no?, y los derechos de las minorías. Es decir, abiertamente comulga con la agendita de género, la agenda multicolor, la agenda de género. Defiende un laicismo en el Estado estricto, Estado laico. Cree que la Iglesia no debe tener injerencia en las políticas de salud pública o educación. A diferencia de otros candidatos que piden salirse de la CIDH o aplicar el plan Bukele a rajatabla, Nieto insiste en que todo debe hacerse dentro del derecho internacional. Es un hombre del establishment diplomático y académico. Otro motivo para no pensar que es un outsider, verdaderamente. No. De outsider no tiene nada. Es decir, probablemente él se opone a la captura del narcodictador comunista Nicolás Maduro, etc., ¿no? Su discurso más potente hoy es contra lo que él dice que son las mafias parlamentarias y los partidos que lotean ministros. Sin embargo, sus críticos le han recordado a él que fue parte de un gobierno que fue acusado de lo mismo, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. En resumen, Nieto es un intelectual de izquierda marxista, ¿no?, que ha transitado su discurso hacia lo que él denomina un centro, ¿no?, con una moderación en lo económico tal vez, pero en realidad es un caviar. Yo diría que es un caviar. Ha militado desde la izquierda más rancia, más retrógrada, acercándose de la boca para afuera hacia el centro, y yo creo que de corazón es de izquierda, y creo que es de izquierda de verdad, y es en lo social progre. Estoy seguro que comulga con el aborto, ideología de género, abiertamente la ha defendido. No tiene ningún problema con mutilar niños, seguramente, con transicionarlos, con hormonarlos. Es el candidato que está promocionando, según tenemos entendido, Rosa María Palacios. Con eso ya queda claro de qué bando está. Jamás votaría por alguien, porque el voto es secreto, ¿no? Pero abiertamente jamás votaría por alguien que represente a Rosa María Palacios. No estoy alineada con ella en nada, ¿no? Me parece progre. Ella se llama liberal, pero de liberal no tiene nada. De liberal, ella es liber progre. Es progresista en lo social. Abortista, ideología de género, mutilación de niños, banderita arcoíris, adopción homoparental, matrimonio igualitario, etc. Toda la agendita pura y dura. Baños trans, toditito.
Así que a mí pónganme lo más lejos posible de Rosa María Palacios. Ahí me ubico yo. Si ella está en el norte, yo estoy en el sur. Si ella está en el sur, yo estoy en el norte. Este, oeste, lo más lejos de eso, porque considero que esa mentalidad, y ella es una de las grandes responsables de la crisis en el Perú, es ella, justamente. Y este señor es su candidato. Con eso, porque Rosa María Palacios no representa a nadie en el Perú, ella justamente es una caviar que quiere imponer estas agendas que no representan a nadie, ¿no? Desde una concepción intelectualona de cuatro gatos, no representa ni representará al Perú, gracias a Dios. Y este señor es su candidato. Lo cierto es que Polymarket lo pone en segundo lugar. No tanto así, hay que decir, Kalshi, que es la otra plataforma de mercado de predicciones que yo sigo. Kalshi está dando a esta hora en tiempo real a Rafael López Aliaga, primer lugar lejos con 40%, en segundo lugar Alfonso López Chao con 18%, y en tercer lugar Keiko Fujimori con 16%. Es decir, muy cerquita Keiko Fujimori de Alfonso López Chao. Y yo personalmente, si quieren que les sea honesto, creo que es verdad lo que dice Polymarket. Yo le creo realmente a Polymarket. Por cuanto a esta hora, si las elecciones fueran hoy, pasaría Jorge Nieto con Rafael López Aliaga a la segunda vuelta electoral, la cual más que probablemente vamos a tener, ¿no? Bien, tengo que continuar con la información, son las 7:16, porque esta noche va a estar con nosotros también el doctor Humberto Abanto, que mañana define su suerte en la elección del decanato del Colegio de Abogados de Lima, que no ha tenido una gestión precisamente destacada, ¿no? El CAL. Habría que ponerle una nota a la gestión gremial. Y no solamente la gestión gremial, sino a la imagen de los abogados que representa el CAL frente a la sociedad y frente a la política, en un contexto de política, porque hay que decirlo. El CAL tiene un rol. El CAL pasa a ser también un actor político, cuando emite comunicados, cuando interpone acciones, etc. O sea, es un actor político también. Le voy a preguntar al doctor Humberto Abanto, yo abiertamente espero que gane mañana. Me parecería muy lamentable que se haga del triunfo de Elia Espinosa, aunque es muy posible, hay que decirlo porque ciegos no somos, ¿no? Y con la elevada votación que sacó en primera vuelta, cualquier cosa podría pasar. Luego viene Aldo Bravo, candidato a la Cámara de Diputados por Renovación Popular, para exponer algunas de sus propuestas. Pero debo dar una buena noticia también, y es que José María Balcázar, quien ejerce la presidencia, anunció hoy que ya se reinició el transporte de gas natural tras la reparación total de los ductos de Camisea en Megantoni, en Cusco. Y yo debo señalar lo mal que está la comunicación en el gobierno, los vaivenes, las patinadas de este gobierno. El domingo dicen una cosa sobre las clases, el lunes dicen otra, el martes dicen una cosa, el miércoles dicen otra, se desdicen con las instituciones privadas de educación. Ahora dijo el presidente y el ministro también y la premier que iba a ser mañana recién, hoy en la mañana dicen que no, que en realidad ya está restablecido. O sea, no hay una comunicación, es una digna representación de la situación de la política actual, ¿no? No están bien estudiados los pasos, las cosas no están bien hechas. Dice el anuncio que ha hecho Balcázar: ayer a las 10:41 de la noche la contingencia registrada en el punto KP 43 fue atendida y superada en su totalidad. Los ductos de transporte de gas natural y líquido se encuentran completamente reparados y plenamente operativos. ¿Desde cuándo inició el restablecimiento progresivo del gas natural vehicular? Lo cual es una buena noticia. Atención, amigos taxistas. Detalló que esto ha permitido que hoy viernes, en el transcurso del día, desde las 6:30 de la mañana, se ha reiniciado el transporte de gas de forma integral. Se inició la distribución progresiva del gas para el sector transporte, particularmente para los hermanos taxistas y 900 pequeños industriales, restableciéndose gradualmente el suministro de gas en los grifos. Quiero mandar un saludo a todos los hermanos taxistas, dos de los cuales en las últimas 2 semanas me han parado por la calle o tocándome el claxon para saludarme,
porque los hermanos taxistas son más inteligentes de lo que muchos creen, ¿ah? Y muchos de ellos ven Edición Especial porque tienen buen gusto. Un saludo para ustedes que llevan el sustento a sus familias día a día haciendo taxis en la capital y en otras partes del Perú. Balcázar ha señalado que tras el trabajo conjunto entre el sector público y privado, se pudo adelantar el cronograma inicialmente previsto y aseguró que para mañana sábado se tendrá completamente restablecido el suministro de gas natural para todos, es decir, al 100%. Eso es una buena noticia, hay que decirlo. Pudo ser peor. Yo debo reconocer que no pensé que iba a tardar hasta el 14, yo pensé que iba a tardar más. O sea que me parece que esto es una sorpresa, una buena sorpresa. También ha afirmado Balcázar que el Congreso deberá evaluar el gabinete ministerial, si hablamos del pedido de confianza el próximo 18, esta semana que viene, por las acciones adoptadas desde el inicio de su gestión en el marco de la presentación del Consejo de Ministros el 18. Señaló Balcázar que pese al corto tiempo en el gobierno, el Ejecutivo viene adoptando medidas urgentes y publicando disposiciones importantes en el diario oficial. Esto es lo que sostiene. Los congresistas son gente que actúa muy razonablemente. Así, primera noticia. O sea, escuchan a los ministros y luego toman su decisión. Algunos políticos pueden expresarse incluso anteriormente, pero a la hora de la votación muchos se cambian. Yo incluso he cambiado de versión cuando he escuchado a los ministros. En este caso nos tendrán que evaluar por los hechos que estamos haciendo en el poquísimo tiempo que estamos en el gobierno. Estamos actuando rápidamente, estamos sacando una serie de disposiciones muy importantes que están en la publicación del diario oficial El Peruano. Bueno, Miralles ha insistido, la Premier, que este gabinete no tiene cuotas políticas y indica que en los encuentros con las bancadas se ha presentado la agenda de trabajo del Ejecutivo enfocada en garantizar estabilidad en los aproximadamente 100 días restantes de gestión hasta julio. ¿Y se acuerdan ustedes cuando yo les decía, la elección va a estar así, acá? Eso, ¿se acuerdan? Octubre, agosto, julio, septiembre. Entonces, antes de lo que cante el gallo se va a pasar así, vamos a estar votando. Bueno, estamos a menos de 30 días de votar. Agárrense porque se vienen los debates, lo cual va a ser más feo que Pesadilla Loco. Ver esas dos tandas de debate de 3 días cada uno, de 12 participantes por día, todo el día, 12 por día, por 3, 36, en bloques distintos durante el día. Va a ser más feo que Pesadilla de Loco. Desde luego que no va a ser debate, ¿no? Eso no va a ser un debate. Pero lo cierto es que vamos a estar sufragando muy pronto. Y el tiempo se pasó. Y será el momento de la verdad. Acá ya no hay que más adelante se arreglará, que no voy, que viajo. No. Todos tienen que votar. Y los pitucos son los primeros que tienen la responsabilidad moral de hacerlo. ¿Por qué? Porque en gran medida, por culpa de la pituquería limeña, nos metieron la yuca con Castillo en el 2021. Por culpa del altísimo ausentismo en Miraflores, en San Isidro, en Surco, en La Molina, en Barranco, en San Borja, en Chorrillos, todos los distritos de la pituquería limeña. Fue su culpa. No es que fue en parte, no. Fue su culpa. Por no querer perderse su dita de playa y que descienda 2 o 3% su captación de rayos solares para embellecer su bronceado veraniego. Esperamos que esta vez puedan sacrificar algunas horitas de sus casas de playa en Asia, en Santa María, en Punta Hermosa, en Ancón, donde fuera. Y que no jodan la paciencia al resto. Votan, porque votar no es una elección, es una obligación en el Perú. Cuando lo cambien, en fin. Pero el voto es obligatorio. Así que no nos jodan una vez más la paciencia. 7:24. Hay una noticia que quiero comentar que es bien importante y preocupante en realidad. ¿Se acuerdan que el día lunes entrevisté a Luis Saavedra, magíster en inteligencia por el CAE y un invitado habitual de esta casa, alertando la atención
diplomática en Chile por el cable submarino que se planea para que conecte Chile con China. Eso le ha valido una tensión enorme con Estados Unidos a Chile. Pues resulta ahora que ese proyecto podría pasar a ser de Perú a China. O sea, no les basta a los chinos lo que están haciendo acá. No, quieren más. Quieren que esa transferencia pase de Chile, porque probablemente Kast lo vaya a frenar, porque estoy seguro que Kast va a preferir tener una buena relación con Estados Unidos, con un presidente con el que es más o menos ideológicamente afín, como Trump, que con una dictadura comunista como la China. Bueno, les cuento, para que tengan claro los riesgos y las potenciales implicancias. El eventual traslado del proyecto del cable submarino desde Chile hacia nuestro país no debe leerse como un triunfo comercial, sino como la posible consolidación de una estrategia de ocupación digital por parte de la dictadura comunista de la República Popular China. Si este cambio de rumbo llegara a concretarse, Perú pasaría a ser el epicentro de un experimento de control regional, donde la infraestructura crítica de telecomunicaciones será gestionada por entidades directamente vinculadas al régimen de Beijing, y bajo este esquema condicional, aceptar estas condiciones significaría que la fuga masiva de información dejaría de ser una posibilidad para convertirse en una vulnerabilidad cotidiana, dejando la privacidad de los ciudadanos y los secretos industriales de las empresas peruanas a merced del espionaje de un Estado que, como es obvio, no reconoce reglas de competencia justa, leal. La ejecución de este proyecto en territorio peruano validaría de inmediato las sospechas más graves de Washington, D.C. Para la inteligencia occidental, el hecho de que el proyecto haya huido de las trabas de seguridad en Chile para buscar refugio en Perú confirmaría que el cable no busca eficiencia técnica, sino un punto de entrada vulnerable en la región. Y esto pondría a Perú en una situación de aislamiento diplomático, comprometiendo la confianza necesaria para mantener y profundizar los tratados de libre comercio con potencias occidentales. Estos países podrían empezar a ver a Perú no como un socio confiable, sino como un puerto de datos inseguro, lo que podría derivar luego en restricciones comerciales y una pérdida de competitividad frente a mercados que exigen estándares estrictos de ciberseguridad. De consolidarse esa ruta, el cable submarino funcionaría como el sistema nervioso digital de una estrategia de dominio total, atada umbilicalmente, hay que decirlo, al megapuerto de Chancay. Al unir la logística física con el flujo de datos, el régimen comunista chino lograría un control absoluto sobre el comercio exterior peruano. Y eso generaría competencia desleal potencialmente devastadora para el empresariado local peruano. Porque al tener acceso a los flujos de datos comerciales y costos logísticos en tiempo real, las empresas estatales chinas obviamente podrían anticiparse a cualquier movimiento del mercado peruano, asfixiando a la industria nacional con tácticas de precios y control de suministros. Esa es la forma en que China opera a nivel global. Utiliza la narrativa de la inversión privada como caballito de Troya para generar dependencias económicas asfixiantes luego. Bajo la fachada de cooperación, el Partido Comunista Chino despliega capital para socavar la soberanía nacional y apropiarse de la propiedad intelectual. Todas las empresas locales mediante el monitoreo de sus comunicaciones. Si los datos del Estado peruano y de sus emprendedores, empresas de todos los tamaños, transitan por redes de una dictadura que obliga por ley, a sus corporaciones a colaborar con sus servicios de inteligencia y militares y empresariales, desde luego, la independencia de Perú va a quedar con una herida de muerte. Permitir este avance no es progreso, es entregar el futuro del país
a una potencia que busca convertir a Perú en un enclave de vigilancia y control en el corazón geopolítico de América del Sur. Y ese es mi comentario al respecto. Hay que tenerlo muy, muy claro. Ya la gente lo está teniendo. Se cayó la narrativa de inversión privada, de oportunidades, de crecimiento, de cooperación. No. Eso no es lo que hace China. 7:29 en el Perú. La minería puede y debe ser una oportunidad para todos. El Consejo Nacional de Minería promueve una minería con verdadera inclusión, formal, sostenible, donde todos los peruanos tengan la posibilidad de crecer y aportar al desarrollo de nuestro país. Si tú también quieres ser parte de este cambio, escribe a incorporaciones@conademi.pe. Conademi, construyendo juntos una minería para todos los peruanos. Viene Humberto Abanto. Un saludo a toda la gente que está conectada conmigo a esta hora. Y para cerrar, hay que hablar un poco de la inversión, ¿no? Hay antecedentes notables en materia de inversiones chinas que son riesgosas, ¿no? Acá, sin contar el megapuerto de Chancay de COSCO, ¿no? Que podría llegar a... no han invertido todo lo que dijeron que iba a invertir, pero bueno, esto a mí me parece altamente preocupante. También le voy a preguntar al doctor Abanto sobre el interrogatorio que tuvo curiosamente con su competidora, la doctora Delia Espinosa, esta semana en el contexto del juicio que ella le ha iniciado al actual presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi. Le voy a dar la bienvenida ahora sí al doctor Humberto Abanto, que ya está con nosotros. Bienvenido. Diego, buenas noches. Un placer estar acá. Lo primero que quiero preguntarle es justamente eso, una situación que ayer analizamos. ¿Fue raro tener que interrogar a la doctora Espinosa en el contexto de lo que va a vivir mañana? No, era la querellante, ¿no? Sí. Era la querellante, había que interrogarla. Y me quedé muy sorprendido, pues, porque ella no sabe que hubo incendios de edificios del Ministerio Público, no sabe que hubo violencia, no sabe que hubo ataques a los agentes de la ley o del orden. Me quedé muy sorprendido. ¿En cuántas locaciones se agredió instituciones, sedes del Ministerio Público? Bueno, las manifestaciones fueron violentas en todas partes. Y en Huancavelica y Apurímac y Majuliaca se quemaron instalaciones del Poder Judicial y del Ministerio Público. Okay. Dejando de lado de Espinosa por un momento, para ser objetivos, ¿usted cree que hay algún fiscal de cualquier nivel que no haya sabido que eso ha ocurrido? Bueno, yo creo que ella es la única que no lo sabía, ¿no? Sí. Porque todos hemos visto la violencia que se desató entre el 8 de diciembre de 2022 y la primera semana de febrero de 2023. ¿Qué busca con el juicio? ¿Es por un calificativo que le... Sí, he visto que lo que más le ha molestado es la palabra desquiciada, que no es como ellos creen, ni ellos abogados están equivocados. Desquiciado no significa loco. Ellos creen que eso significa y por eso los ha molestado tanto. Por eso le preguntó en el interrogatorio si había tenido un veredicto clínico. No, le pregunté porque ella dice que ha sufrido aflicción moral. Y la aflicción moral requiere una pericia psicológica para ver el grado de intensidad, porque está pidiendo 1 millón de soles de reparación civil. ¿Qué expectativas tiene para la jornada de mañana que esperamos con gran expectancia? Bueno, yo espero que la suma de los 14.000 más 13.000, porque eran 14.000 abogados que votaron por las otras listas, más 13.000 que se han incorporado poniéndose al día para participar en la votación, cambie la corriente del resultado, ¿no? 13.000 nuevos van a votar. 13.000 van a votar, han ido a ponerse al día. Okay. Porque sí sorprendió los casi 19.000 votos de ella, le voy a ser bien sincero. A mí no. ¿Siempre consideró que podía sacar una votación alta? Sí. Tenía todo el apoyo de la... ¿Qué dice eso del cambio? Hay dos cosas. Tenemos una polarización muy grande en el Perú y creo que es importante ver que el Colegio de Abogados se revela como un microcosmos de las elecciones generales, ¿no? Hacia un lado, los candidatos no continuistas éramos 6, 7 conmigo. Y
partimos, si sumamos todos esos votos, son 26,000 y pico votos. O sea que tiene una probabilidad de vencer. Yo sí, además, digamos, por línea de carrera, todas las últimas elecciones, con excepción de Ulises Montoya Alberti, todos los que han ido a segunda vuelta siendo primeros han terminado perdiendo la elección. Sí, ok. ¿Qué nota le pone a esta gestión del CAL? Tendría que poner una nota negativa. Desaprobatoria. No, debajo de cero. Debajo de cero. A ver, Diego, uno llega a la puerta del colegio de abogados y la puerta está con doble golpe en la cerradura. Le preguntan a dónde va, con quién se quiere entrevistar y revisan si hay una lista. Revisan en una lista si usted está en la lista. Si está en la lista no lo dejan entrar. Le pasó a Pedro Angulo, que entró ese día que íbamos a hacer la exposición, que hicimos la exposición los 8 candidatos, y vino el señor de seguridad y le dijo: disculpe, me he cometido un error, lo he dejado pasar, usted está en la lista. Y como Pedro Angulo es un hombre muy considerado, dijo: no se preocupe, por mí no va a tener problemas, y se salió. Finalmente hubo que llamarlo por pedido del comité electoral para que ingrese al edificio, a la sede del Colegio de Abogados de Lima. Eso es uno. Dos, el colegio, la junta directiva en nombre del colegio hizo una serie de pronunciamientos sobre una serie de leyes, valga la redundancia, dando unos juicios de valor absolutamente carentes de contenido jurídico. El colegio se ha pronunciado sobre supuestas leyes pro crimen, por ejemplo. Eso es un eslogan, eso no es una opinión jurídica. Yo recuerdo un comunicado, no sé si es que es eso de... ¿Del Colegio de Abogados de Lima? Sí. Hablando de leyes pro crimen. De Canelo. Así es, ¿no? Sin ningún debate, porque nosotros, el colegio tiene una comisión especializada en materia procesal penal y penal. Tiene comisiones para las dos cosas. Nunca las ha convocado. El señor, motu propio, decide tomar una posición, sin consultar por lo menos a los especialistas en el tema. Y él no es un especialista en esta materia. Tercero, la caja de previsión social del abogado, el colegio le tiene una deuda a la caja y no se le ha ocurrido mejor idea que coger inmuebles que se compraron y ponerlos en un supuesto ajuste contable como parte del patrimonio de la caja. La caja no es otra persona jurídica. La caja es una actividad del colegio para hacerle creer a la gente que ha pagado la deuda que el colegio le tiene a la... O sea, no se puede hacer eso. No se puede. Yo no, a ver, estas cosas, Diego, yo sé que tú sabes más que yo. ¿En un fondo líquido yo puedo meter inmuebles? Porque los fondos previsionales son fondos líquidos, que los juego, los puedo hacer rentar, etcétera. ¿Puedo meter inmuebles? Si mañana viene una contingencia, ¿qué hago? ¿Entrego una puerta? ¿Entrego la reja? No puedes, efectivamente. No tiene ningún sentido como activo de ese tipo. Tengo entendido que se pretendía hacer un cambio al comité electoral en pleno proceso. Eso se cayó. Logramos pararlo porque lo quisieron hacer antes de la primera elección. Todos los candidatos no continuistas hicimos un comunicado, se paró el tema, pero luego lo quiso hacer después para asegurar la segunda vuelta. Y entonces ahora desistieron, ¿no? Pero hubo resistencia de parte de los colegas, la gente protestó. Se pretendía hacer sobre la marcha, ya con el proceso a puertas. Cambiemos mañana el Jurado Nacional de Elecciones. Entre el 12 de abril y la segunda vuelta, cambiamos al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué pensarían? Okay. Bueno, el doctor Canelo tiene su candidata, ¿no? Para mí es evidente. Abiertamente, ¿no? Para mí es evidente. Ha puesto además a disposición de ella todo el aparato del colegio. Ok. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando dice no continuistas, somos del lado no continuistas? ¿Qué cosa es lo que no hay que continuar y qué cosa propone hacer? Primero, hay que recuperar el respeto por el abogado que es maltratado en todas las áreas donde ejerce su profesión. En despachos judiciales, en despachos fiscales, en comisarías, en oficinas administrativas, los abogados reciben un trato inaceptable. Y el Colegio de Abogados no ha dicho nada en absoluto. Pero si tocan a un fiscal supremo de su simpatía, conferencias de prensa y comunicados. Saltan hasta el techo. ¿Podría dar un par de ejemplos donde son maltratados? Arsenio Orelli. En el caso del juicio por cócteles. Por ejemplo. Arsenio Orelli allanaron la oficina, violando el secreto profesional. Mateo Castañeda, lo mismo. Le allanaron... ¿Quién le allana? La fiscalía con la que litiga, para que pueda acceder a los documentos del abogado.
Eso es violar el secreto El profesional. secreto profesional, sí. Segundo, prisiones. Mateo, O sea, no hubo ningún comunicado, nada. nada. Prisiones. Mateo tuvo una detención preliminar y después tuvo una prisión preventiva. Ganamos la apelación y por eso pudo regresar, pero el colegio sacó un comunicado absolutamente tibio diciendo que podría ser que sea inocente, también podría ser que sea culpable y por lo tanto de todas maneras exhortaba a que consideraran la situación. El colegio del Cusco sacó un comunicado como se tenía que sacar, diciendo es inaceptable que a un abogado defensor se le involucre en la investigación y se le meta preso. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional? Ha anulado toda la investigación. ¿Eso no debió decirlo el Colegio de Abogados de Lima? Sí. Y nosotros teníamos una cola especial en el edificio Alzamora, lo que fue el Ministerio de Educación. Esa cola no existe más. Los abogados tienen que ingresar sus escritos haciendo cola con todas las demás personas. Nosotros no somos cualquier persona, somos oficiales de la Corte. Si uno mira la ley orgánica del Poder Judicial, estamos los jueces, los fiscales y nosotros. ¿Por qué ese trato despectivo? Ya, entonces digamos, el lineamiento principal, el espíritu más fuerte que ofrece usted es fortalecer el espíritu gremial original. Para defender al abogado de los eso se ha dejado de lado. Eso se ha dejado completamente de lado. Porque el Colegio de Abogados dejó de ser el Colegio de Abogados para convertirse en el Colegio de Aforados y de ciertos aforados, de ciertos funcionarios que tienen fuero privilegiado. Segundo, la protección social. La caja de previsión, estoy contando esto, la caja de previsión está en una situación calamitosa, no está cumpliendo con el pago de las contingencias. El policlínico que tiene el colegio, que atiende a nuestros abogados menos favorecidos, los sábados hay un médico general y nada más y la farmacia está absolutamente vacía. Uh-huh. Y el centro de esparcimiento, el club de los abogados, está lleno de gente que no son abogados. ¿Pero por qué se ha llegado a esa posición? ¿Por corrupción o porque han preferido convertirse en un actor político como son? Yo creo que las dos cosas. Una suma de las dos. Sí. Y tercero, capacitación. Ha habido una larga lista de reformas en el Perú. Reformas procesales, reformas sustantivas, y el colegio no ha capacitado a los abogados para que puedan ser competitivos, para que puedan tener éxito en el cumplimiento de su tarea. Ok. Entonces, si el abogado no está, si el colegio no se preocupa de capacitar a los abogados, la prestación del servicio que damos no es la mejor. Uh-huh. O sea, al final del día, el colegio se supone que está para velar que nosotros prestemos nuestros servicios en las mejores condiciones posibles. Uh-huh. Somos gente que presta servicio al público. Y lo último, y no menos importante, es que los pronunciamientos del Colegio de Abogados hoy día no significan nada, pues, ¿no? ¿Quién toma en serio un pronunciamiento del Colegio de Abogados de Lima hoy día? Antes, cuando en el colegio estuvo don Gonzalo Durán Aspíaga, o don Gonzalo Ortiz Ceballos, o don Felipe Osterling, o Raúl Ferrero, se escuchaba con atención lo que el colegio decía. ¿Hoy quién? ¿Quién le presta atención al Colegio de Lima? Al Colegio de Abogados de Lima, que es el colegio más importante del país, 103.000 abogados allí. ¿Y se puede recuperar ese prestigio intelectual? Claro que se puede, porque tenemos brillantes maestros en el colegio que deberían estar en las comisiones especializadas, y antes de que la junta directiva se sienta elegida papa, capaz de hablar sobre lo humano y lo divino de manera perfecta e infalible, consultarle a los especialistas y presentarle a la gente las corrientes de opinión que puedan haber interpretando el hecho del que se esté discutiendo, la mayoritaria y la minoritaria. Entonces, esos son sus tres ejes principales. Así para es. hacerlos. Haría, en los primeros 30 días comenzaría en ese sentido. Y el otro es que es digitalizar el colegio. La gente tiene que ir al colegio a pagar. Sí, ¿Quién eso es tiene que ir a increíble pagar ahora? hoy en día, ¿no? ¿Quién Increíble. tiene que ir a pagar hoy En día. Bueno, vamos a estar expectantes y lo comentaremos el día lunes. Quiero aprovechar para hablar de otros temas también. Antenoche estuvo acá el doctor Pacheco, salió el tema de Cerrón, como es obvio. Llama la atención su recurso de habeas corpus en tiempo récord, ¿no? En el TC. No está en tiempo récord. Pero es un favoritismo que no se no. ve en otros casos que también podrían decirse emblemáticos. También ha tenido Cerrón un desfavoritismo que llama la atención. Porque dado que la señora Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional, ha salido justamente entre las voces que critican esta vista de la causa,
Cuando ella era presidenta en el año 2019, a Vladimir Cerrón le declararon improcedente un recurso de agravio constitucional en 5 días. En tiempos de Vizcarra. En tiempo de Vizcarra. En 5 días. Esto ha tomado más de un mes, pero es un caso que tiene 8 meses. Pero además hay un dato importante, Diego, y esto lo vas a entender mejor que muchos. La Suprema Corte de los Estados Unidos, que ojo es de donde has venido el control constitucional lo inventa la Suprema Corte de los Estados Unidos, no ha sido Kelsen, fue el juez John Marshall. En el caso Purcell versus González estableció una cosa: los estados democráticos tienen un interés imperioso en resolver todos los asuntos que tienen contenido electoral para preservar el espíritu de justicia que anima a nuestro sistema. Ya, pero ese aliciente electoral Sí. se lo ha metido usted porque usted es un muy buen abogado, pero el hijo de vecino no llegaría ahí. Y No, eso pero- le ha dado un curso célere Pero es que no tienen otros demandantes. Pero es un candidato presidencial y el resto de litigantes no son candidatos presidenciales y no están en medio de una elección en una condición de desigualdad que yo estoy seguro, porque en eso compartimos, un hombre que abrace el liberalismo político no puede aceptar. Pero me llamó la atención lo que dijo el doctor Pacheco, porque a mi público le cuesta digerir que es Cerrón y separar las cosas de que no es una defensa de Cerrón. Entonces No. quería que usted pueda explicar que, como lo dijo él, Lucho Pacheco, en realidad es correcto lo que se está reclamando, al margen de quién sea, y que es difícil hacer por lo político que es, Así es. la carga. Es que el problema está en esto. En los últimos 26 años, en el Perú nos hemos acostumbrado a que presida, a viajar acompañados por ese pegajoso, esa pegajosa sustancia llamada el rencor o el odio. Entonces, al que yo no quiero, no le reconozco un solo derecho. Al que no me gusta su prédica política, lo meto a la cárcel. Lo hemos vivido 2017, 18, 19 y 20. Y entonces nos ha quedado un tic a todos. La política se debate en la arena política. La política no se debate en los tribunales. Cerrón tiene todo el derecho de competir y de que yo lo combata. Yo no creo en las cosas que cree Vladimir Cerrón, pero corresponde combatirlo en la arena política. No mandarlo preso porque piensa distinto. O sea, el caso de él ha recibido 2 condenas que han sido fulminadas por el Tribunal Constitucional y por la Sala Penal Permanente. Eso es lo que le iba a decir. Es una persona que ha recibido sentencias. Absolutorias. Finalmente, en último grado, el Tribunal Constitucional fulmina la Oroya y la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema fulmina la sentencia de Aeródromo Huanca. Aeródromo Huanca y Dinámicos del Centro. No, Dinámico del Centro está en investigación, que además Todavía. es una cosa bien interesante. Está desde el Cabal. 2019. Y se supone que es un caso sumamente sólido que acredita totalmente la corrupción y la organización criminal de Vladimir Cerrón y el lavado de activos. 7 años. 7 años y no podemos y no tenemos una acusación. 7 años y Vladimir Cerrón no está en un juicio oral. Y qué raro que él sea un duro enemigo de la izquierda caviar. Y qué raro que tenga la misma suerte que han tenido los enemigos de la izquierda caviar. Ya, pero ¿dónde queda eso? Es decir, a la gente que ve, al ciudadano a pie, ¿dónde queda que alguien vea que una persona es requerida por la justicia, se esconde, es prófugo y ahora va a debatir, va a venir acá? O sea, ¿qué mensaje se está mandando? Pero porque eso es lo que todo el mundo me dice. Yo creo que viene un mensaje importante. Vladimir Cerrón se negó a cumplir una sentencia arbitraria que lo condenaba sin pruebas. No lo digo yo, lo dijo la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Que si nos sentencias todos vamos a pensar que es arbitraria. No, cuidado, hay una diferencia. A él se le comprobó que la sentencia era arbitraria. En un proceso que derivó en arbitrariedad. Claro, él apela, él va en recurso de casación y la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en el caso de Aeródromo Huanca dice: esta sentencia está mal dictada, la vamos a revocar porque lo están condenando sin pruebas. Pero en el proceso de apelación ya estaba prófugo. Es que cuando lo condenan, él dice: yo no voy a cumplir, esta es una orden arbitraria, me están condenando sin pruebas. Me están condenando sin pruebas. Y esto fue parte de la discusión porque el magistrado Monteagudo me dijo exactamente lo mismo. ¿Por qué no se entrega? Le digo, o sea, lo que un Estado democrático le pide a una persona declarada inocente es que se vaya a la cárcel para que luego discutamos si la vamos a excarcelar. ¿De eso estamos hablando?
Pero eso abre una puerta peligrosa, ¿eh? Porque acabo de entrevistar a la esposa de un militar, Sí. el coronel que ha sido recientemente apresado, sin Sí. pruebas. También no hay pruebas, pero ya está preso. Pero, a ver, ¿no deberíamos tener ya acabar con la práctica perversa de la ejecución provisional de la pena hasta que no sea definitiva? No necesitamos estoy ir muy totalmente de lejos. acuerdo. Hay que ir a Brasil, al Cargo Estado. Pero esto es bien interesante este debate, porque hay dos personas, dos casos, en donde se da lo mismo. Las dos consideran que fueron arbitrarias, pero uno sí se fue a la cárcel y el otro no. A uno lo capturaron. A uno Bueno, lo capturaron. en la audiencia, pues quedó detenido. Por eso inmediatamente. lo capturaron. O sea, pero eso no hace bueno. No hace bueno que el coronel esté en la cárcel. No justifica que el coronel esté en la cárcel. O sea, lo que debería hacer es movernos a todos a la indignación contra este abuso de la cárcel. Pero ¿cómo se podría corregir eso? Porque yo, en cualquier parte del mundo, si lo sentencian a uno, va a Sí. considerar que es injusto. No, pero es que vuelvo a decir, hay una diferencia. Yo he rescatado un derecho que todos habíamos olvidado, que es el derecho de resistencia a la opresión. Artículo 2 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Toda sociedad política tiende a la defensa de los derechos del hombre, los cuales son la vida, la libertad, la propiedad y la resistencia a la opresión. Esto se convierte en la desobediencia civil, que puede ser individual o colectiva. Lo que pasa es que los jueces me decían, pero sí, no hay duda sobre lo colectivo. La India, por ejemplo, y Gandhi, ¿no? La desobediencia civil, desobedezco las leyes. La Corte Constitucional Colombiana acepta la posición que yo estoy presentando y dice que se necesitan dos condiciones. Yo he agregado dos más. La primera, que se actúe pacíficamente. Cerrón no se ha agarrado a balazos con nadie, solo se ha puesto fuera de alcance. Segundo, que eleve una pretensión fundada en la Constitución y en un derecho fundamental, derecho a la libertad personal. Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, interpretando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El derecho a la libertad personal protege de la privación ilegal o arbitraria de la libertad física. Arbitraria era la sentencia. Está probado. Eso no hay nada que discutir. Tercero, que use los recursos de la ley. Y cuarto, que el uso de los recursos sea exitoso. Porque si yo pierdo los recursos, mi posición es ilegítima. Pero si gano mi recurso, mi posición ha sido legítima, mi resistencia ha sido legítima. Esa es la diferencia. Y es una cosa absolutamente liberal. No es una posición que venga desde la izquierda marxista. Pero si no se le hubiera metido no quiero decir mote, ¿no? Pero si no el elemento de violación al derecho a la participación electoral, porque es un candidato, no hubiera llegado a donde está. Rápidamente. El recurso de habeas corpus. Sí, sin duda. Hemos tenido, Mínimo hubieran sido 2 años. hemos invocado la jurisprudencia de la Corte en la que nació el control constitucional. O sea, el control constitucional no lo inventa Kelsen, lo inventa John Marshall en la sentencia Marbury versus Madison. Ok, yo tengo algunas versiones de que Cerrón está en la Embajada de Bolivia. ¿Está en la Embajada de Bolivia? No. Yo me comunico con Valdemar Cerrón y con doña Berta Rojas de Cerrón, a quien he tenido el placer de conocer y la considero una persona muy apreciable. Su madre. Su madre. ¿Sabe usted dónde está? No, ¿cómo voy a saber yo? No tiene idea dónde está Cerrón. No, ¿cómo voy a saberlo? ¿Cuándo cree que se...? Y aunque lo supiera no podría decirlo, porque el secreto profesional. No, pero igual no le pediría que lo diga, pero quisiera ver si sabe dónde está. No sabe dónde está. No es necesario. ¿Cuándo cree que se resuelva? O sea, han dejado el voto, no más de 30 días, asumo. Yo deseo que se resuelva cuanto más pronto posible para que finalmente Cerrón compita en la elección en pleno pie de igualdad. Me desagrada que de 36 candidatos, 35 puedan moverse tranquilamente y tocar a las personas y uno no. O sea, se va a armar un terremoto político, porque mal que bien, nos guste o no, ha sido un partido que ha estado en el gobierno, tiene un capital político, hay que reconocerlo. Se da cuenta la puerta que se va a abrir ahí, ¿no? Pero ¿es una colectividad que tiene derecho a la representación política o no? ¿O se la negamos? No, yo solamente le estoy... Yo estoy que estamos de acuerdo. Lo que pasa es que esta es una cosa que olvidamos, ¿no? O sea, a Cerrón se le ha convertido con éxito, como se hizo con Keiko Fujimori, que la convirtieron en la mujer más corrupta de la historia, y la señora no había ejercido función pública excepto ser congresista, o a Alan García, que lo convirtieron en el demonio mismo y la encarnación de la corrupción, o a Luis Castañeda Alosio, que pasó sus últimos días prácticamente en el penal Castro. Fueron a cuidados intensivos a hacerlo firmar. Así es, ya. Bueno. A este hombre también se le ha convertido por las mismas personas en la encarnación del diablo. No pienso como él, pero, o sea, digamos,
Si uno O sea, es pero liberal, usted tiene dice ser que no consecuente. es responsable de ninguno de los cuestionamientos que se le señalan. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que a las personas se les prueba la responsabilidad. Ok, se le tiene que demostrar, pero en el caso de Dinámicos del Centro yo creo que es más probable que sí Pero se le demuestre. 7 años después, No lo ¿tan sé. sólido es el caso? Pero sí hay gato encerrado ahí y yo Pero estoy digo, seguro. 7 años después, 7 años después que todavía no haya una acusación, que no esté en un juicio oral, que no esté condenado, que no haya una sentencia. Pero fíjense el Hay que caso recordar lo que pasó con de- cócteles, de ¿ah? los militares. 10 años. Sí. Ah, claro, es que para los militares hay otro, y en ese lado, ustedes me han visto pararme en el Tribunal Constitucional a defender la ley 32.107. Ok, bueno, pues la 32.107 la hemos cubierto. Así es. La que no hemos cubierto es la 32.419 que se ha defendido esta semana. Sí, pues, yo tenía 3 audiencias. Me pidió, honestamente hablando, Fernando Rospirosi que lo hiciera. Le digo, tengo 3 casos. Y la defensa de la defensa de la amnistía requiere un nivel de concentración que yo no voy a tener. Ujú. Y entonces, pero salió ganando el Congreso porque tuvo a quién? A Domingo García Belaúnde, a Ernesto Blume y a mi hermano Luis Alberto Pacheco Pantujano. Entonces, el cambio fue largamente para bien, Mm, ¿no? ya. Entonces, para cerrar el tema de Cerrón y pasar a la ley de amnistía, es más que probable, esto también lo he consultado, es más que probable que consigan los 5 votos. 5 votos mínimo. Yo espero que los haya, sinceramente. Sí, Creo que es un buen mensaje para el país decir que no vamos a exigir que una persona inocente tenga que ir a la cárcel para escarcelarla. Eso es un acto bárbaro. Ok. Entonces, si por usted fuera, no existiría prisión preventiva. No, sí existiría prisión preventiva cuando haya un efectivo riesgo para el proceso del que estamos hablando. Él nunca ha afectado el proceso Dinámicos del Centro. Lo único que tuvo que hacer es protegerse de un atropello judicial. Y la verdad yo no lo encuentro condenable. Ok. Vamos a la ley de amnistía. Asumo que vio la defensa de los 4... Yo estaba ahí esperando. Ok. ¿Por qué esta ley no constituye, como señalan sus detractores, un manto de impunidad? No, a ver. Primero vamos a entrar en un punto sencillo, que se ha perdido de vista. Ese canto de la impunidad, ¿no? Ese grito contra la impunidad es un grito que no tiene ninguna consistencia en un Estado democrático. Permíteme explicar esto, Diego. Imaginemos que este es el universo de cosas que podemos hacer, esta mesa redonda. Esta parte de aquí son las partes que el Estado castiga como delitos. Así que el primer principio es que la impunidad es la regla. La excepción son las conductas que se punen o se castigan. Dentro de estas conductas inclusive hay algunas que tampoco merecen sanción aunque estén en el catálogo. Por ejemplo, el encubrimiento del familiar. La defensa propia. Yo mato a alguien en defensa propia. ¿Me pueden meter a la cárcel? ¿Me van a condenar por homicidio? No. Si lo hago por estado de necesidad de una persona, alguien está encerrado, yo rompo la puerta, ¿me van a procesar por daños? ¿Me van a condenar por daños? No. Entonces, esa obsesión de vamos a punir es una obsesión estalinista, totalitaria. Vamos a empezar por ahí, ¿ya? Segundo, la amnistía es uno de los mecanismos de no punir para resolver un problema político. Y tan importante es que ocupa un lugar en el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, inciso 4, donde dice que la pena capital puede ser amnistiada, indultada o conmutada. Pregunto, si puedo indultar, amnistiar o conmutar la pena capital, que obviamente se aplica a los delitos más graves, ¿cómo no puedo conmutar, indultar o amnistiar penas menos graves, como la prisión, por larga que sea? Pero no queda ahí, la cosa es más grave para estos profetas del castigo a toda costa. En la Convención Americana de Derechos Humanos, que tanto les gusta, en el artículo 4, inciso 6, dice lo mismo que en el Pacto Internacional, pero además una frase agregada: procede en todos los casos. La Amnistía, el indulto o la conmutación. Uh-huh. La Corte Interamericana hizo una interpretación contraria al texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y a mí me van a disculpar, pero a partir del principio pacta sunt servanda. Lo que dijo la Corte no tiene ningún valor. Lo que dice es lo que firmaron los Estados parte. La Corte no crea la Convención, la Corte la interpreta. Y entonces, si procede la amnistía, ¿cuál es el obstáculo?
Y lo que le aclaró el doctor Blume también a los magistrados y a la otra parte, y particularmente al magistrado Monteagudo, la doctrina de la Corte Interamericana se opone a las autoamnistías, porque siempre citan Barrios Altos y Cantuta, ¿cierto? Sí. Ya, fue un caso de autoamnistía. El mismo gobierno dictaba una amnistía para liberar a sus funcionarios. ¿Este es el caso? No. Y entonces, no hay fundamentos para oponerse a la amnistía. Yo sí tengo una oposición práctica. Y es, si ya dimos la ley 32.107 y resulta que nadie puede ser castigado, ¿a quién estamos amnistiando? Es que no la quieren aplicar, pues. Es que ese es otro problema. Esa es otra cosa. Eso significa que el señor Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso pro tempore, vaya a la Junta Nacional de Justicia y le diga: señor, tales y tales jueces no están aplicando una ley que el Tribunal Constitucional ha declarado vigente. La Junta Nacional de Justicia los encarta, se paran y dicen: es que he hecho un control de convencionalidad. ¿Cuál control de convencionalidad? No, es que la Corte Interamericana ha dicho que en una resolución de cumplimiento, en una ley en una resolución de supervisión de cumplimiento, que no existe en la Convención Americana de Derechos Humanos. Porque cuando no se cumple, lo que tiene que hacer la Corte es informar a la Asamblea General en un informe anual. Eso es todo lo que puede hacer. Se han inventado un procedimiento. Usted me va a decir que amparado en un procedimiento inexistente, esa resolución va a vincular al Perú. Sí, usted es un ignorante. Ni siquiera van algunos a control de convencionalidad, con control difuso lo aplican. Es que no pueden también. es que peor, más grave, porque no hay control difuso sobre una norma declarada constitucional por el Tribunal Constitucional. Recientemente, ¿no? Por eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Señores, acá está. Los señores cometen prevaricato. La Junta Nacional de Justicia los procesa y los vota. Los vota. Vote 3. Entonces, ¿qué se podría hacer, por ejemplo? No, pero Diego, vota 3. Vota 3 jueces. Pero no lo van a hacer, pues. O sea, no, la Junta lo va a hacer. Lo hubieran hecho. La Junta tendría que hacerlo, pero quien tiene que activar esto es el presidente del Congreso. ¿Ha interpuesto algo? Tendría que interponerlo. Yo, si no lo ha interpuesto, le digo desde aquí: interpóngalo. Voten a 3 jueces. Y van a ver cómo. Cómo esa ley. Destitución. Destituidos. Por prevaricato. ¿Cuál es el argumento? No me da la gana, yo soy. Ah, perfecto, váyase a la calle, usted no puede ser juez. Porque lo primero que tiene que hacer un juez es someterse a la ley. Pero los jueces son funcionarios no elegidos. Tienen un deber de deferencia ante las decisiones de los órganos representativos de la voluntad popular. Así es sencillo. No pueden decir: yo estoy por encima del Congreso, yo estoy por encima del Tribunal Constitucional. Pero es probable que eso pudiera ocurrir. ¿Cuán realista es que eso pudiera ocurrir? En el siguiente mes, 2 meses. En 3 meses podrían estar. Ocurrir. Claro. Ok, bueno, entonces invocamos al congresista Rospigliosi a que así lo haga. Yo me preguntaba qué se puede hacer. Hablábamos de lo de Cerrón, ¿no? Estuvo acá la esposa de un momento muy emotivo, se puso a llorar acá y todo. No es para menos. ¿Qué se podría hacer considerando que ella dice que no han demostrado ninguna prueba incriminatoria? Hay que poner un habeas corpus. O sea, depende en qué estado está. Si lo han condenado, si la sala lo ha condenado porque debe estar seguramente en primera instancia, lo primero que tenemos que hacer es movernos en el Congreso para acabar con la ejecución provisional de la pena. La ejecución provisional de la pena no puede ser la regla, debe ser la excepción, porque es una modalidad de prisión preventiva. ¿Eso es lo que hicieron con Ollantumala? Lo que han hecho con Ollantumala, lo que han hecho con el mismo Vizcarra. Ustedes me han oído. Está mal eso. A mí me han escuchado protestar. Incorrecto. Y es Vizcarra. Sí, es incorrecto. No. Es que si vamos a tener Estado de Derecho, lo tenemos, o sea, para no todos, lo tenemos. Pues. Para todos. Entonces, yo reclamé por Vizcarra, o sea, no creo. El señor ha estado en la audiencia, el señor ha asistido a la lectura. ¿Cómo lo va a mandar usted a la cárcel? O sea, discúlpeme. Yo creo que debe ser castigado por múltiples cosas, pero bajo las reglas del Estado de Derecho. No pero bajo las reglas de la ahora barbarie. ya tiene sentencia firme, ¿no? No, todavía no tiene firme, porque está pendiente una apelación. No digo Vizcarra. Sí, está en ejecución provisional de la pena. Todavía no tiene sentencia todo este firme. Tiempo ha sido hasta ahorita, sí, está en ejecución provisional de la pena. ¿Y Humala? También ejecución provisional de la pena. Y más grave en el caso de luego Humala. Uno le da argumentos para que busquen asilo luego. Pero es que claro. O sea, es una torpeza jurídica. Pero es que es barbarie. Es barbarie. O sea, cuando uno escucha que los mal llamados líderes de opinión le dicen a un abogado: ¿pero por qué no se entrega? Usted quiere un festival romano. Yo no se lo voy a dar. O sea, si el señor es inocente
Y además la Constitución dice que tiene presunción de inocencia. ¿Por qué se tiene que ir a la cárcel para que usted luego decida benignamente escarcelarlo? Eso lo está diciendo por Ciro Castillo. Lo digo, no, lo digo por Ciro Castillo, por Vladimir Cerrón, por Keiko Fujimori, por Jaime Yoshiyama, por Alan García. Lo digo por todos los que han sido víctimas de estas monstruosidades. Es una locura. ¿Qué ocurrió? Que nosotros vivimos y nos ha impactado mucho los juicios de Lima, que fueron la versión folclórica de los juicios de Moscú que hizo Stalin. ¿Cuáles son los juicios de Lima? ¿Estos? Los que vivimos. ¿Qué estamos diciendo? No, los que vivimos entre el año 18 y 19. Sí, claro. Fueron los juicios de Lima. Y stalinista, inclusive hasta con el aliciente de la prensa. Claro, igualito, y además asustando a la gente, obligándola a confesarse culpable de delitos que no han cometido. ¿Qué vamos a hacer con los 16 colaboradores eficaces que se declararon culpables de un delito que no existía? Pero y también hay un tema, hay un daño que se le hace a ciertas personas. Por ejemplo, hablábamos del doctor Arsenio Oré. Hay un daño reputacional y profesional que se le hizo al revisar las computadoras, saquear los documentos. Además, los clientes salen corriendo. ¿Cómo resarcir eso? Esa es otra cosa que hay que cambiar. Tú sabes, Diego, que a un juez que te ha destruido patrimonialmente o reputacionalmente, tú solo tienes 3 meses para demandarlo. Un tipo me choca el carro, yo tengo 10 años para perseguirlo. Ese hombre destruye mi vida y yo tengo 3 meses para perseguirlo. ¿Eso es serio? ¿Cuál sería un plazo razonable? El mismo de la responsabilidad extracontractual. 10 años. Del Código Civil. Así es. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Porque tiene una medallita? ¿Porque lo van a juzgar sus colegas? No, es más, yo creo que el juicio de responsabilidad civil del juez debe ir a jurado. Como demostración de que hay Estado de Derecho. Como demostración, no, que vaya a jurado. No lo va a juzgar su colega, lo va a juzgar el pueblo. Porque al final se supone que administramos justicia en nombre del pueblo. Así es. ¿Quién lo debe juzgar entonces? ¿Su colega? No, su colega va a decir... De ninguna manera. Le va a decir, como diría don Francisco de Carvajal, trátame como desastre a sastre. Sí. Ahora, imposible no preguntarle cómo ve la situación política, ¿no? La contienda electoral, de qué apreciaciones de lo que está viendo. A mí me parece triste esta contienda. ¿Por qué? No inspira. La gente... Yo no siento a la gente fría metida en una campaña electoral. La siente distante de la... La gente está en otra cosa, ¿no? Y a estas alturas, falta menos de un mes. A estas alturas las campañas eran un hervidero. En este momento no. Y veo con pena que Rafael López Aliaga ha entrado en una seguidilla de errores, que espero que los corrija, porque, o sea, a mí me parece que Rafael es un tipo apreciable, que se está extraviando y debería recuperar el camino. Keiko Fujimori yo la veo en la segunda vuelta, me disculpan, pueden que no les guste, pero o sea, es un hecho para usted que... La evidencia empírica sí lo muestra hasta el momento. Pero sí digo, cuidado, presten atención a Roberto Sánchez, que está recogiendo el castillismo, que es una fuerza secreta. Miren, Ronald Atencio no le ha ido tan bien, y López Chau también está ahí, la izquierda caviar pujando para tratar de ponerlo en lisa. Y bueno, el general Huilas, que podría hacer una mejor campaña si se decidiese a ser el héroe que el país necesita, pero parece no estar dispuesto. ¿Por qué? ¿A qué se refiere no está dispuesto? Porque no está dispuesto a jugar la carta de yo, así como yo liberé a los rehenes en la embajada de Japón, yo voy a liberar al Perú del crimen. Esa es una frase potente, pero no lo veo dispuesto. Tiene mucho remilgo. Y aquí creo que es importante recordar lo que Alan García decía con gran claridad: para ser presidente de la República tú tienes que desearlo más que cualquier otra cosa en la vida. Y yo siento que el general Williams no desea esto más que cualquier otra cosa en la vida. Y bueno, y todo lo demás, ¿no? Y algo conocida de campañas, ¿no? El presidente García. Alan, vaya que conocía. Claro campañas. Que sí. Doctor, para terminar le doy un minuto para que se dirija a los abogados de cara a la elección. No puedo, ya estamos en veda. No puede decir nada. Estamos en veda. Bueno, pero bueno, nada, ya dijimos todo, la doctora Espinosa y yo. La decisión está en ustedes. De 8 a 4. De 8 a 4 mañana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Porque hubieron incidentes también y reportes de múltiples abogados nos hicieron llegar videos de unos locales de votación que el acceso era de por sí
tenebroso y difícil. Espero que esta vez Pero sea más... lo que pasa es que si a un comité electoral le dan los fondos el penúltimo día, ¿cómo va a ser ese proceso? Ahora, ¿cómo va a ser mañana? Bueno, yo espero que sea mejor, ¿no? Ha habido una reunión de los personeros con el comité electoral, están las cosas un poco más ordenadas y hay más práctica. Así que vamos a ver. Ok, bueno, mucha suerte. Gracias por estar acá, doctor. Muchas gracias, Diego. Son las 8:09. Mantén tu negocio siempre listo con Agua Iglú, la hidratación que acompaña cada jornada de trabajo. Elige la presentación que mejor se adapte a tu equipo. Botellas, cajas, bidones, ideales para oficinas, restaurantes, fábricas, almacenes, zapaterías, cafeterías, todo tipo de negocio. Realiza tu pedido de manera rápida al 998-197-138. Y si necesitas hielo, recuerda que los puedes encontrar en Tambo y Oxxo, en todos. Conoce más en sus redes sociales. Hielos y agua Iglú. Iglú refresca tu vida. Bien, amigos, gracias por estar conmigo. Dejen su like, es importante. Veo muchos conectados ahí. No olviden dejar su like, que nos ayuda con el reconocimiento del algoritmo y la recomendación de nuestros videos, que estamos creciendo. Se viene nuevo contenido, amigos. Ya lo estaré anunciando pronto. Ni se imaginan lo que se viene. Viene Aldo Bravo, que va a la Cámara Baja por Renovación Popular. Vamos a conocer directamente algunas de sus propuestas, porque es importante tenerlas frescas y claras, ¿no? Por qué uno está postulando y cuáles serían las iniciativas legislativas. Quiero agradecer a Patricia Dibós, que se ha hecho miembro en vivo de la comunidad, y Ricardo Banort, que han sacado su membresía de Por un Mundo Menos Progre ahorita en la emisión de este programa en vivo. Muchísimas gracias y bienvenidos a la comunidad. Bienvenido, Aldo. Muchas gracias, Diego. Gracias por la invitación. ¿Cómo vas? ¿Cómo va la campaña? Bueno, de verdad que escuchaba hace un momento al doctor Abanto de esta campaña medio aburrida, ¿no? Medio que no despierta, que no termina de despegar, pero en fin, efectivamente pues hay gente que está como que despegada, ¿no? Del Perú, de la política, o desencantada. Hay que decir las cosas claras, ¿no? Es la primera vez en mi vida, Diego, que yo me presento a una elección de voto popular, ¿no? Yo nunca antes había postulado a nada, ¿no? Y para mí la verdad que es súper apasionante. Yo me siento muy contento. Estoy recorriendo prácticamente todos los distritos de Lima en esta campaña, que para mí es preciosa, ¿no? Quizá porque soy primerizo, Diego, ¿no? Pero yo estoy súper contento, la verdad que muy agradecido con tanta gente que me manifiesta su solidaridad, su apoyo, y además porque las cosas que voy proponiendo, que voy diciendo, parece que van calando en la gente. Entonces me siento verdaderamente contento, Diego. Estoy en este momento pues en una campaña muy buena, insisto, agradecido con las manifestaciones de la gente, y sobre todo yendo a cosas muy concretas, ¿no? Porque, digamos, veo que la gente a veces dispara por todos lados y no concreta en lo que quiere hacer, ¿no? Entonces, así es. Sí. Esa es un poco la idea de este diálogo, ¿no? Que la gente conozca tus propuestas. Y yo siempre trato de hablar de 2 o 3 bien desarrolladas, porque claro, el que mucho abarca, poco aprieta. Correcto. ¿Qué cosa harías? Digamos, ganas tu escaño diputarial. ¿Qué harías? Lo primero, ¿qué cosa quieres hacer? Correcto. Mira, primero por un tema, digamos, conceptual, que a mí me parece importante decir, Diego, y esto lo digo porque me parece que es importantísimo, ¿no? Rafael López Aliaga, desde el CADE, Diego, presentó todo un plan programático, que posteriormente lo desarrolló. ¿Te acuerdas cuando hubo esa presentación de las 18 cabezas que iban haciendo el plan de gobierno, etcétera, ¿no? Con mucho riesgo incluso, porque presentar a personas faltando, digamos, un par de meses de la elección era siempre un riesgo, ¿no? Y he escuchado a mucha gente, por ejemplo, criticar a Alex Contreras o a tantos otros, ¿no? Pero al margen de eso, Rafael ha hecho una cosa, pues, de ser transparente, por lo menos, ¿no? Y decir lo que va a hacer y lo que no va a hacer. Entonces, lo primero, Diego, porque me parece que conceptualmente es importante, como diputado, como postulante a diputado, ¿no? Ser la voz de Rafael en el Congreso, porque para que se cumpla el plan programático de Rafael, indudablemente hace falta que se traduzca todo esto en un shock legislativo, ¿no? El tema concreto, por ejemplo, de los $1.000 millones para investigación militar y policial. Si la delincuencia hay que capturarla antes de que ocurra, ¿no? El tema preventivo es importante y la investigación es importante, pero claro, la ley de presupuesto nacional no incluye esos $1.000 millones y por lo tanto hace falta pues una modificación de esa ley de presupuesto nacional. Entonces, eso es lo primero, ¿eh? Ser la voz de Rafael en el Congreso para que el plan programático de Renovación Popular se cumpla. Eso es lo primero que yo me propongo. Lo segundo fuerte, Diego, para hablar de estas dos cosas, digamos, ¿no? El Perú le debe mucho a los emprendedores.
De hecho, el 95% del tejido empresarial peruano... O sea, permíteme ordenar las ideas. Entonces, lo primero que quieres hacer es ser un interlocutor de Rafael, representarlo y ser una voz de Rafael en el Parlamento. Y dos, impulsar el shock legislativo. Correcto. ¿Por qué razón? Porque ese shock legislativo es el que va a permitir que ese plan programático se lleve a la realidad, ¿no? Uh-huh. Hay muchas de las cosas que ha propuesto Renovación Popular que pasan por modificaciones legislativas, ¿no? Y esas modificaciones tienen que darse, ¿no? Ejemplo concreto, no esto de los $1.000 millones, pero no solo eso en temas de seguridad, Diego. Por ejemplo, en el caso de sicariato y de extorsión, la ley el día de hoy permite que tú cuando investigas a un detenido, ¿no?, un delincuente por caso de sicariato y extorsión, puedas tenerlo como máximo 48 horas detenido. En 48 horas es imposible que la policía haga su trabajo. ¿Y qué termina ocurriendo? Que termina pues saliendo a las horas, ¿no? Entonces, esta ley que propone pasar de 48 a 15 días de detención para los casos de sicariato, de extorsión, es un tema que hay que proponerlo. De hecho, el Congreso lo intentó hacer, pero como son 2 legislaturas, porque es una modificación constitucional, hay que proponerlas en el nuevo Congreso, y yo me propongo hacerlas para que todo este programa de renovación se cumpla, ¿no? En flagrancia, sobre todo, ¿no? Sobre todo en flagrancia. Se abre la puerta que digan, no, yo creo que él es un sicario y te meten 15 días. Correcto, y en esto estoy con el doctor Abanto, ¿no?, que se ha abusado demasiado de estas figuras de detenciones preliminares y tonterías, ¿no? Efectivamente, en flagrancia, en cambio, es distinto. Y por lo tanto tiene que poder la policía actuar, ¿no? Entonces tenemos 2 cosas, con esas serían 3. Así es. Y si seguimos hablando, por ejemplo, de este tema de seguridad, en temas que queremos pues potenciar, los temas de Rafael, ¿no? Pero tenías pensado algo con los emprendedores. Así tú que es. Estás en contacto con los jóvenes. ¿Qué iniciativa legislativa tendrías para con los emprendedores? Correcto. Yo he sido director del programa de Futuros Empresarios durante muchos años, y el programa de Futuros Empresarios, como sabes, lo trajo Rafael López Aliaga al Perú. Y por eso estoy en contacto con los emprendedores, ¿no? Pienso yo que los 2 primeros años, Diego, del desarrollo de un emprendedor son los más críticos, porque o salen adelante o terminan quebrando. Y son los 2 años en los que el Estado tiene que apoyarlos, dado que las MIPYMES son el 95% de las empresas peruanas y todas provienen de emprendimientos. Entonces, el Estado peruano, en vez de poner trabas, ¿no es cierto?, en vez de poner pues complicaciones, en vez de poner impuestos, el día de hoy hay regímenes, por supuesto, que reducen los impuestos, ¿no? Sí. Pero yo propongo impuesto cero, Diego, ¿no? Los 2 primeros años, además que es una medida que va en línea con lo que Rafael en algún momento ha dicho, ¿no? La persona que está en la informalidad necesita tener un incentivo real para formalizarse. No es porque yo por ley le diga a la gente, o se formaliza o le doy palos, ¿no? O le cae la SUNAT, le pongo una multa. Eso no funciona. Entonces, un incentivo real es, oiga, durante los 2 primeros años, impuesto cero. No solo impuesto cero, sino además el acceso al mundo de la salud a través del sistema de hospitales de la solidaridad. Uh-huh. Porque el emprendedor, Diego, no pide nada. Lo que pide es simplemente que tú le des las condiciones, ¿no? Y aparte hay que ser honestos, ¿no? Incluso si es impuesto cero, está tributando, ¿no? Correcto. Que paga IGB. Correcto, ¿no? Entonces, este impuesto cero, ¿qué significa? Significa que las personas tengan este aliciente, ¿no es cierto?, para no pagar renta, pues, por ejemplo, al final del periodo, y que puedan efectivamente salir adelante, ¿no? Ahora, cuando comiencen después de esos 24 meses, yo les recomiendo el mejor plan de propuesta de reforma tributaria. Lo tiene Carla Mares, vino acá la semana pasada. Yo recomiendo que lo lean. Conozco mucho a Carlita Mares y efectivamente le mando un saludo. Extraordinario, ¿no? Lo que propone. Una propuesta interesantísima. Franjas, las mismas para persona natural que para persona jurídica, y solamente 3 franjas. Correcto. Y muy bajas. Simplifica mucho las cosas. Muy bajas. Pero aquí lo importante es lo siguiente, Diego, ¿no? Que es que no podemos pues permitirnos hacer propuestas de ley que luego sean trampa, ¿no? Y tú dices, oye, ya los 2 primeros años, de los 2 años quiebro la empresa y monto otro. Entonces, este sistema de seguimiento al emprendedor supone la formalización. Pero no solamente es darle condiciones, por ejemplo, en los impuestos, Diego, sino el financiamiento. Entonces, en Renovación Popular hay un proyecto que se llama el Banco de las MIPES, ¿no? Ese banco de las MIPES es un banco de capitales privados, esto es lo interesante, ¿no es cierto?, pero con una participación pública, porque se quiere aprovechar la red del Banco de la Nación. El Banco de la Nación tiene la red más grande del país, presente en las locaciones más impresionantes del Perú. Entonces, esta mezcla, Rafael lo ha explicado con detalle, ¿no? Rafael. Entonces, esto es muy interesante porque es la participación. Este modelo existe en Corea, no es inventarnos la pólvora, ¿no? En Japón existe un modelo equivalente, pero digamos full público, que es un banco público en Japón, ¿no? Para los emprendedores. Pues esta combinación de público y privado es lo que significa el Hospital de la Solidaridad. Es decir, el emprendedor quiere tener acceso a la salud,
pero quieren tener acceso a la salud, no que me la regales. Yo pago una cuota social, ¿no es cierto?, por mis citas, pero quiero que me des la cita para mañana, no para 3 meses, ¿no? Ni para eternamente, ¿no? Entonces, esto hay que hacerlo rápidamente porque, insisto, el emprendedor no pide nada más que le des condiciones para trabajar, ¿no? Una de las observaciones que yo le hice a Rafael sobre ese proyecto es que me preocupa el perro muerto. Me dan el perro, toman el crédito, 50.000 soles, hago perro muerto como mucha gente hizo con el Reactiva y chao. Por eso es interesante, ¿no? Sobre el Reactiva es muy curioso porque los emprendedores no tomaron Reactiva. O sea, el Reactiva fue un proyecto que le llevó mucha plata a empresas gigantes y es terrible. Sobre eso hay que escarbar mucho para la Reactiva, por supuesto, ¿no? Pero lo que te digo es, tú has dicho una cosa bien importante, el Estado es mal cobrador. De hecho, las municipalidades de Lima al final del año publican por sus carteles enormes diciendo exoneración de impuestos, ¿no? Amnistía tributaria, ¿no? Los bancos de fomento en el Perú han fracasado. El Banco Agrario, al final terminan pues sin cobrar la plata porque no hay a quien cobrar, etcétera. Entonces, por eso que la participación de capitales privados es importante, porque lo que hay que hacer es medir bien el riesgo, ¿no? Entonces, tú eres un emprendedor, sí, pero no porque seas un emprendedor y te voy a dar plata, esto no es un regalo, ¿no? Sino que hay que estudiar bien, y para eso, por ejemplo, existe en el Perú financieras que hacen financiamiento de microempresas, pero lo malo es que le ponen tasas pues que son leoninas, ¿no? Yo lo digo con toda claridad, ¿no? Bueno, no voy a decir los nombres pues, para no decirlo aquí en el programa, pero existen instituciones financieras. Que me explicaba Rafael, que conoce eso, decía que muchas veces, como es capitales privados, como parte del perfil de riesgo se pueden hacer de un poquito de acciones. Correcto. 10% de tu proyecto, correcto, como una incubadora. Y si le achuntas con un proyecto, puedes cubrir la pérdida. Así es, porque además que este tema de la participación en proyectos que son interesantes, hacen pues que además el emprendedor se sienta motivado y por otro lado la institución financiera se sienta cubierta, ¿no? Pues es un proyecto que me va a dar utilidad futura. Y por otro lado, querido Diego, normalmente la gente de menos recursos es la que menos morosidad tiene, ¿no? Los emprendedores en el Perú son gente que cumple sus obligaciones, lo que pasa es que están en la informalidad. ¿Y por qué están en la informalidad? Porque lamentablemente no tienen acceso a un financiamiento apropiado. Ejemplo, Diego, ¿no? Hasta el año pasado, poco más, ¿no? Hasta el 2025, si no es por renovación popular, que en el Congreso de la República tipifica el gota a gota como un delito, el gota a gota ni siquiera estaba tipificado como delito. Es decir, estos préstamos usureros que finalmente terminan en extorsiones no eran delito en el Perú. Entonces, es una cosa impresionante. Desde el año pasado lo son, ¿no? Pero ¿por qué el emprendedor tiene que caer en el gota a gota? Por eso yo hablo de este ecosistema legal de protección del emprendedor. Y esa va a ser una bandera fuerte que yo defienda con mucha fiereza, Diego, porque le debemos mucho al emprendedor. Es decir, el micro, pequeño y mediano empresario provienen de emprendimientos, ¿no? Entonces, pues el Perú no está para estar regalando en proyectos de startups como hacen las universidades o en Capitales Ángel, que casi es un tema social, ¿no? Te le regalo a este muchachito a ver qué pasa. Así no es, ¿no? Lo que pasa es que en el Perú la economía de libre mercado no se ha terminado de establecer y por eso la gente, el 80% que está en informalidad, no la siente como propia aún. Porque en el momento que sí tengan un sentido de pertenencia, todos esos emprendedores van a ser verdaderamente de derecha, porque lo son. Lo son, Diego. Es decir, una persona que empieza a... como te digo, vengo recorriendo Lima en charlas, presentaciones, y estuve hace un par de días en una zona que se llama Mayolo, en San Martín de Porres, reunido con emprendedores, con vecinos, ¿no? Y yo hacía una pregunta muy sencilla. Ustedes son emprendedores. ¿Ustedes contratarían a una persona que no haga nada, que no agregue valor en su negocio, en su emprendimiento? De ninguna manera. Y absolutamente todos te respondían al unísono: de ninguna manera. ¿Por qué en el Estado peruano, Diego, contratamos gente que no agrega valor? ¿Por qué en el Estado? Y cobra un montón de plata, ¿no? Yo vengo repitiendo hace algún tiempo el tema del CEPLAN, ¿no? El CEPLAN es un sitio, pues, es el Centro Estratégico de Planeamiento, pero cuyos documentos no son vinculantes. Entonces, gente que cobra sus buenos soles para generar documentos que terminan encarpetados y que no los revisa nadie, Diego. Entonces, no agregan valor el día de hoy, ¿no? Sí. Y el día de hoy que se necesita plata para otras cosas. Ahora, ¿cómo lo ves a Rafael? Esto es importante hablar también. Mira, yo lo veo a Rafael con una fuerza que a mí me ha sorprendido, especialmente en esta última semana que lo he visto en la Selva Central, porque recuerdas tú que las semanas previas lo veíamos un poco como que cargando pues el peso de la campaña, que es intensa y que él estaba pues viajando, se veía un poco
cansado, ¿no? Pero en esta última semana no sé qué ha pasado, hermano, en la selva central, o si le han dado, pues, el masato le ha hecho bien, hermano. No, lo que ha pasado es que se ha amistado conmigo. Y ahora es amigo tuyo, Me efectivamente, llamó, ¿no? hemos hablado. Eso me alegra muchísimo, Aparte, ¿no? me ha dado gusto, según él me ha comentado, que se va a guardar un tiempo y que va a romper su silencio acá. No. Y Rafael siempre que te ha ofrecido algo cumplió su palabra, ¿no? Yo en los días en los que tú estabas, pues, en ese tira y afloja con Rafael, ¿no? Que me causaba gracia, son dos amigos, ¿no? Y amigos en común míos, o sea, yo a mí me dolía en medio, ¿no? Entonces yo le decía, oye, Rafael, pero tienes que llamar a Diego y tú lo mismo, yo creo que tenías el deseo, pues, de hablar con Rafael, y a mí me alegra muchísimo que se hayan amistado, querido Diego, porque yo lo veo a Rafael en este momento, respondiendo a tu pregunta, lo veo más fuerte que nunca. Mira Pichanaki, Diego. Acabamos de asistir a las declaraciones de la líder de Fuerza Popular, ridículas y terribles, apoyando a Michelle Bachelet. Pero días antes, estando en Pichanaki, la votaron de Pichanaki. Tuvo que cancelar las actividades. Mientras tanto, Rafael López Aliaga la semana siguiente se presenta en Pichanaki, y lo que es apoteósico, San Martín de Pangoa, Satipo, la Selva Central, ahora estaba en Jaén. Tú dices, es impresionante. Es decir, lo que yo veo es que Rafael López Aliaga está recibiendo, ¿no es cierto?, la fortaleza del pueblo peruano. O sea, el Perú está queriendo un cambio. Está queriendo, pues, desesperadamente, ¿no es cierto?, volver a ser. Yo creo que los peruanos miramos a los políticos y les decimos, oye, por favor, demuéstrame que tú eres digno de ser un padre de la patria, ¿no? Demuéstrame. Hoy en la mañana estuve en un debate, Diego, perdón que vaya saltando de cosas que estoy recordando ahora, ¿no? Estuve en un debate de un señor que me hace una pregunta ridícula, ¿no?, populista, ¿no? Y me dice, su líder ha renunciado al sueldo, ¿usted renunciaría al sueldo, no? Y entonces yo lo miré y le dije, mira, en primerísimo lugar, una persona que trabaja honestamente no tiene por qué renunciar a su sueldo. Rafael López Aliaga, que es una persona millonaria y que está entregando su vida por el Perú, ¿no es cierto?, tiene la posibilidad de renunciar a su sueldo y lo aplaudimos todos. Si yo tuviera 4 manos, lo aplaudiría con 4 manos, Diego, ¿no? Pero decirle a una persona que postula la política, que además, querido Diego, va a tener, según la ley peruana, dedicación exclusiva y dedicación a tiempo completo. Decirle a esa persona, o sea, yo vengo del mundo privado y a lo que estoy dispuesto, Diego, es a reducir mis ingresos, que eso es lo que mi costo de oportunidad es más alto, pero estoy dispuesto a reducir ingresos porque creo que a mis 47 años puedo aportar mucho al Perú. Pero que vengan con ese populismo barato, ¿no? Es ridículo. O sea, es parte del veneno al Congreso, porque esa es la comidita, ¿no? Que genera réditos en narrativas. Ahora, ¿cómo lo ves a Rafael con los jóvenes? ¿Crees que va a tener mucho voto de jóvenes? Mira, yo veo que hay como una movida en el mundo de los jóvenes. La gente joven está siempre a la expectativa, decide en las últimas semanas, ¿no es cierto? Y creo que algunos de ellos, ¿no es cierto?, habían mirado a este señor mentiroso, ¿no es cierto?, como una posibilidad. Y es muy curioso porque yo tengo una sobrina que estudia en la Universidad de Lima y ella me decía, es que tío, en la Universidad de Lima, como él ha sido profesor en la de Lima, me parece, o algo así, la gente lo quiere, etc. Es lógico, ¿no? Yo tengo muchos alumnos de la uni que me siguen, me quieren y soy profesor de la uni, me conocen, etcétera, ¿no? Pero lo que ha ocurrido ha sido un desastre, pero monumental, ¿no? Una persona que miente groseramente y los jóvenes lo que más quieren es la verdad. O sea, yo pienso, Diego, que la gente joven finalmente se va a decantar en las últimas semanas, pero la posibilidad de que Rafael López Aliaga, ¿no es cierto?, sea una persona por la que se decanten es alta por una sencilla razón. Rafael, o puedes odiarlo o puedes amarlo, pero no hay punto medio. Es un pata que va con la verdad, que te dice las cosas como las piensa. A veces se equivoca, ¿no? Sí, pero lo que yo siempre he dicho acá, y los que lo conocemos de años, y antes de un contexto político, es que, punto número 1, es una buena persona. Correcto. Rafael es una buena persona, que para mí es bastante. Y segundo, que ha entrado a la política por las razones correctas. Correcto. Con todos los errores que pueda tener. Y me alegra que haya tenido ese gesto conmigo de restablecer el diálogo, porque a mí las críticas que yo le hice desde el trabajo que yo realizo me parecieron y me parecen perfectamente válidas. No, correcto, tú eres un periodista muy bien informado y además eres una persona que tiene una opinión y puedes decir, yo te digo una cosa, a mí yo te felicito, por ejemplo, y te lo dije a través de un video, por tu lucha contra las empresas chinas, ¿no es cierto?
Y en los episodios, para que tú te rías, ¿no? Para que veas pues las cosas que a veces pasan ridículas, ¿no? En el episodio en el que tú estabas pues un poco con esta bronca con Rafael, ¿no es cierto? Un XWYZ me manda el video de apoyo mío hacia ti y me dice, Aldo, ¿cómo puedes apoyar a Diego? ¿Cómo puedo apoyar a Diego? O sea, Diego está defendiendo una causa que el Perú tiene que defender. No puede venir ningún chino aquí a querer pues hacerse de un pedazo del territorio peruano y hacer una finta. Pues. Pero en fin, es una locura, ¿no? Incurrir en fanatismo entonces, no es bueno en ningún extremo. Además, tú, no lo voy a decir públicamente, pero tú además sabes que esta gran alegría que te está pasando a ti en lo personal, se la comenté a Rafael López Aliaga y le dijo, Rafa, tienes que llamar a Diego porque tiene una alegría en el alma y tú estás lejos de esa alegría de un amigo tuyo, ¿no? Sí. Entonces Rafa dijo, no puede ser, ¿no? Pero yo estoy seguro que lo tiene en el corazón, ¿no? Pero, no lo quería mencionar para, ¿no? No, pero sí. Igual, yo lo conozco. Lo que sí le dije es que, claro, no puedes ser amigo, pero cuando ya eres autoridad política, tienes que tener la capacidad de aguantar críticas y rebatirlas con argumentos. No, y además que no solamente aguantar críticas, sino que eventualmente, Diego, y lo digo aquí porque puede pasar, ¿no? Que uno se puede equivocar. Exactamente. Y ante una equivocación no somos nosotros infalibles, ¿no? Así es. Y una persona que además es tu amigo te plantea pues un punto de vista distinto, pues hay que aceptarlo, ¿no? Así es. Diego, yo quiero también comentar algo importante, ¿eh? Porque en las propuestas que yo he planteado con firmeza, a propósito de estas declaraciones, pues, insisto, ridículas de Fuerza Popular de Keiko Fujimori, ¿no? ¿Cómo puedes decir tú que estás a favor de Michelle Bachelet cuando es una mujer que abiertamente favoreció pues el aborto, todo el tema progre en Chile? Impulsó la ley de aborto. Impulsó la ley de aborto, ¿no? O sea, cosas terribles que hizo en Chile, ¿no es cierto? Y que incluso siendo comisionada de la ONU, también pues tapó los ojos, se tapó la boca respecto de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela, ¿no? Entonces, por favor, o sea, lo que hay que ser es muy claros, ¿no? China. Yo he propuesto, Diego, por supuesto, el caso de China con los centros de tortura. Efectivamente, en Chile, no terribles, ¿no? Entonces, yo te digo algo, Diego, yo he propuesto una coalición por la vida y la familia, porque me parece que incluso moralmente, no solamente la gente de Renovación Popular, sino hay mucha gente de otras bancadas, ¿no? Que son gente que eventualmente, pues, se dan cuenta de que la vida y la familia hay que defenderlas, ¿no? Yo te pongo un ejemplo concreto, ¿eh? Hemos criticado muchísimo, y me parece que alguna vez contigo en tu programa lo he hecho, que en paz descanse esta congresista Corta Uñas, ¿no? Que acaba de fallecer hace unos días. Sí, claro. Recuerdo, Diego, en un diálogo con Milagros Aguayo, ¿no? Cuando se enteró de la muerte de esta persona, que en paz descanse, insisto, ¿no? Milagros hizo una loa que a mí me alegró mucho. Sí. Porque dijo Milagros Aguayo lo siguiente, dijo, en todas las propuestas de lucha por la vida y por la familia, siempre votó por nosotros y siempre estuvo de acuerdo. Entonces, eso a mí me hace todavía insistir en esto que he llamado yo la coalición por la vida y la familia. Yo voy a liderar, yo voy a procurar que no solamente la gente de la bancada de Renovación Popular, porque no somos una esquina de sectarios, Diego, ¿no? Sino que tenemos que estar abiertos a un diálogo más amplio. Aparte, eso no me parece que debería ser politizado ni necesariamente correcto, algo partidario, ¿no? Es un tema que tiene que estar abierto a todos los peruanos. Absolutamente. Y por lo tanto, si el Congreso de la República, Diego, es la representación nacional, son los congresistas de la República los que representan el 95% de los peruanos que somos cristianos y que tenemos un pensamiento conservador, ¿no? Y por lo tanto estoy seguro, Diego, que la gente se adherirá pues a esta coalición por la vida y la familia de tal manera que evitemos pues a los aventureros que luego quieran pues aprobar pues el aborto o quieran meterse con ideologías raras, ¿no? Ese es el problema cuando alguien tiene un movimiento de derecha que no es tal, porque la postura de Keiko Fujimori, y yo la he criticado ayer, es una aquí, cuando viene a edición especial y me dice una cosa, y de ahí se va a la toma de mando de Cast y es otra, y apoya a Bachelet. Y es ridículo porque piensa que la televisión pues o la internet en el mundo no existe, o sea, ¿no? Como que no fuéramos a darnos cuenta. Es lo que siempre he criticado, o sea, es no absurdo. Hay una postura clara. Yo te voy a decir algo, Diego, ¿eh? Y quizá la gente no recuerde, ¿no? Otro que en paz descanse, ¿no? Nano Guerra, Dieter Columbus, ¿no? Dieter Columbus está vivo. Sí, pero Dieter Columbus, y estoy recordando gente que en Fuerza Popular siempre han estado en las posiciones 1 y 2, querido amigo, y son pues gente que tiene un pensamiento progre. Es decir, ¿quién impulsó, querido Diego, el matrimonio igualitario en el Perú, ¿no? ¿No fue Marta Moyano? Entonces hay que tener claro que Fuerza Popular, Diego, no es de ahora, tú lo has dicho muchas veces, pero o sea, hay gente que no lo recuerda o no lo quiere recordar y sigue diciendo que es un partido de derecha cuando no lo es, ¿no es cierto? Entonces hay que plantear posiciones y decir las cosas claras. Esto no es ofender a nadie.
y más bien que salgan del closet, hermano, que digan claramente que si tienen pensamiento progre, que lo digan, ¿no? Posturas claras. Claro. Así es. Gracias por estar acá. Gracias, Diego. Gracias por todo. Yo me presento como diputado con el número 20, Diego. Sí, por Renovación Popular. Con todos los candidatos, los segundos finales para que te dirijas a la audiencia. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Aldo Bravo y postulo como diputado por Lima con el número 20. Después de un debate con el Puca Bellido me pusieron el diputado Bravo. Y efectivamente, ¿no? Pienso ser el diputado Bravo que luche pues porque los pobres primero en el Perú. Y para que recuperemos el principio de autoridad, la vida, la familia, la patria y la libertad primero, queridos amigos. El número 20, diputado por Lima, Aldo Bravo. Gracias, Aldo. Gracias, Diego. Hasta pronto. Hasta pronto. Son las 8:34, estamos fuera de tiempo. Acá solemos decir las cosas como son, sin vueltas. Cuando se trata de jugar, también debería ser así. Por eso les recomiendo Olimpo.bet, donde juegas con reglas claras, como debe ser. Además, si te registras ahora, recibes 40 soles sin rollover, para que empieces a ganar y cobrar como un rayo. Ya lo sabes, Olimpo.bet. Reglas claras, juego responsable. Y como todos los viernes, estimados, damos inicio a nuestra sección Las Cosas Claras con Olimpo.bet. Un espacio para resumir los hechos más importantes de esta semana y dejar las cosas claras. Así que empezamos. Gracias, Olimpo.bet, la casa de apuestas en la que juegas con reglas claras y te diviertes como los dioses. En primera noticia es que el vicepresidente de López Chao estaba vinculado al Partido Comunista Peruano, lo dimos a conocer aquí. Luis Alberto Villanueva Carvajal, de 66 años, candidato a la primera vicepresidencia de la República por Ahora Nación, partido que postula a Alfonso López Chao, fue secretario general del Partido Comunista Peruano. Y todo indica que seguiría haciéndolo. En un video del año 2019 en el que rinde homenaje a Vladimir Cerrón Rojas, es presentado como el máximo representante de dicha organización. En 2022 participó en La Habana, Cuba, en el Encuentro Internacional de Partidos Comunistas, donde defendió el socialismo del siglo XXI y criticó, ¿cuándo no?, a los Estados Unidos. Además de su actividad partidaria, ha liderado la CGTP, organismo rojo, por supuesto, y se ha verificado que el local del Partido Comunista funciona actualmente como base de campaña de Ahora Nación. Segunda noticia es que Samir Villaverde desmiente a Wolfgang Grosso y asegura que se conocen en realidad desde el año 2018. Villaverde desmintió al candidato presidencial Wolfgang Grosso. Recientemente ha registrado un crecimiento, según algunas encuestas, y había asegurado que solo lo conocía por una fotografía circunstancial. Pero Villaverde afirmó que mantienen contacto desde el año 2018, cuando coordinaban temas de seguridad durante la campaña municipal de Renzo Reyardo, y relató reuniones en el CAEN, almuerzos y encuentros, incluso en su domicilio en el distrito de La Molina. También sostuvo que Wolfgang Grosso lo mantuvo informado sobre su ascenso dentro de las fuerzas aéreas, la Fuerza Aérea. En medio de la polémica, Villaverde difundió además una imagen elaborada con inteligencia artificial en la que aparecía junto a Rafael López Aliaga. La fotografía, desde luego, era falsa, fue confirmada como tal, lo que llevó al exalcalde de Lima a exigirle públicamente una retractación. Y en última instancia tenemos que Keiko Fujimori respaldó abiertamente en Televisión Nacional de Chile la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Keiko Fujimori expresó su respaldo a la posible candidatura de Bachelet a dicho cargo durante una entrevista con el medio de comunicación CNN Chile, tras asistir al cambio de mando presidencial en ese país. La lideresa del partido político peruano Fuerza Popular señaló que, más allá de las discrepancias ideológicas, le llamó ella, considera que Bachelet es una mujer preparada y con experiencia para representar a Latinoamérica. Incluso afirmó que en el Perú podría existir consenso político para apoyar esa postulación. Esto, como ustedes vieron, lo critiqué ayer. Respaldar a Michelle Bachelet no es un gesto menor, ni simplemente diplomático. Estamos hablando de una figura asociada, emblemática del progresismo regional y a la agenda del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla. Y cuando alguien que se presenta como de derecha termina respaldando ese tipo de liderazgos para posiciones influyentes sobre todo, lo mínimo que corresponde es preguntarse si realmente estamos ante una derecha de principios o ante una derecha de otro tipo de cosas.
Estas fueron las noticias más importantes de la semana. Nuevamente gracias a Olimpo.bet, la casa de apuestas donde juegas con reglas claras y te diviertes como los dioses. Amigos, nos vamos. Gracias. No olviden suscribirse al canal, dejen su like, compartan el contenido. Hasta el día lunes. Muy buen fin de semana. Gracias por estar con nosotros. Si te gustó lo que viste, dale click al botón de suscribirse abajo para que no te pierdas ninguno de nuestros clips y episodios completos.